¿Qué tal, amigos? Buenos días. Esto es Destino 2016. Bueno, esta mañana tengo de invitado al doctor Hermínio Sánchez de la Barquera y Arroyo. Él es director de los posgrados de Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y especialista en seguridad nacional. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, Mucho muchas gusto gracias. saludar. Pues la seguridad nacional es importante siempre. Así es, así es. Recuerdo que Estados Unidos hacía un alarde de su seguridad nacional, de que nadie sería capaz de causar un daño dentro de Estados Unidos. Y nunca pensaron que se rompiera con el ataque a las Torres Gemelas y a Washington. Ahí se acabó la seguridad nacional de que tanto presumían. Así es, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que un gobierno tiene como una de sus prioridades generalmente el asegurar la tranquilidad de sus ciudadanos. Eso es lo que para eso yo creo que nos reunimos todos en sociedad, para vivir tranquilos. No solamente, como decía Aristóteles, no nos reunimos en sociedad para vivir, sino para vivir bien, para vivir tranquilos. Entonces, un gobierno tiene que velar por esa tranquilidad de la población. Tranquilidad en el orden, diría Santo Tomás de Aquino, o sea, paz, ¿no? Obviamente que todos los sistemas humanos de seguridad pues son falibles, pueden tener algún error, alguna falla, y los enemigos de una sociedad o de un país pues no están mancos. Entonces pues ocurren acontecimientos como el de las Torres Gemelas, efectivamente. Ahora, el narcotráfico ha hecho un hoyo enorme en México, que pues ha costado ya miles de jóvenes que han tomado el mal camino de la droga, la muerte de millones de personas, el gasto de armamento para el ejército para enfrentarse a los cárteles, el poder de los cárteles en armamento incluso a veces superior al del gobierno. De modo que en este momento hay focos de inquietud en varios estados, en Tamaulipas, en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, en muchas partes. Sí, el narcotráfico y en general la delincuencia organizada, no sé si causen el hueco del que usted habla. Yo creo que lo que ocurre es que se aprovechan de condiciones favorables para ellos en México, por ejemplo, la altísima corrupción, la pobreza y la impunidad. Es decir, tenemos un aparato de justicia que no funciona, tenemos las cárceles llenas de gente que no debería estar allí, muchos están en la cárcel por delitos de menos de 5,000 pesos, ¿no? Hay una enorme impunidad, es decir, son muy pocos los delitos en México que verdaderamente se castigan. Y la corrupción es altísima. Entonces yo creo que el narcotráfico y en general la delincuencia organizada se aprovechan de esas condiciones para poder florecer. Entonces no es en sí mismo el problema, sino que está, digamos, nutriéndose de problemas estructurales del mismo país. Eso dificulta su combate. Y en cuanto al gasto de armamento, yo no creo que el armamento de ellos sea superior al de, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Lo que ocurre es que, bueno, afortunadamente no siempre lo saben usar, lo que ocurre es que está desviando el recurso para el Ejército y la Fuerza Aérea y la Marina. En lugar de destinarlo a armamento realmente de defensa, se destina a armamento de policía, ¿no? Entonces, el gasto militar en México, pues de por sí es muy bajo, y ahora si le restamos lo que se dedica a gasto para policía que ejercen las Fuerzas Armadas, pues todavía tenemos menos. Entonces, eso también provoca problemas en un país como México. Y por otro lado, tenemos el gravísimo problema que yo creo que es uno de los factores más importantes que hay que señalar, y es que los estados no cumplen con sus tareas de seguridad. Todo se lo avientan al ámbito federal, todo. Entonces, creo que nos están fallando muchas cosas aquí a nivel estructural. La discusión se va por el mando único. La discusión se va inclusive con conceptos equivocados de legalizar drogas, ¿no? Cuando nos estamos olvidando del meollo, que es la falta de educación, la falta de oportunidades, la altísima corrupción, la impunidad en México.
Eso Falta de dificulta empleos. mucho. Sí, eso dificulta el combate. Y luego no se trata de reestructurar a la policía, se trata de reformar a la policía, que es cosa diferente. Implica muchas cuestiones que van inclusive desde el aspecto de la posición social del policía en México. O sea, qué papel social tiene y qué imagen tiene ante la población el ser policía. Desde ahí también tenemos que empezar, ¿no? Tenemos que reivindicar el papel del policía, pero tiene que ser con buena preparación, con buena selección, con buen armamento, con buenos sueldos, con buenas prestaciones sociales. Claro, con buenos sueldos, claro, para poder exigirle, ¿no? Sí, por supuesto, y no se trata nada más de que si les pago bien no se dejen corromper, eso tampoco funciona generalmente así. Tenemos, por ejemplo, gobernadores muy ricos que llegan al gobierno y se enriquecen todavía más, ¿no? Sí. O sea que eso, ahí el asunto son los valores, ¿no? ¿Con qué valores llega armado un policía? Muy bien, doctor, vamos a seguir platicando sobre este tema de seguridad nacional después de estos mensajes.